Buenas tardes, apreciados congresistas. Para mí es sumamente grato presentar esta conferencia, rindiendo también un homenaje a la figura de uno de los personajes más importantes de la psicología peruana. A mí me llamó mucho la atención el tema, dado que yo tengo una orientación psicosocial, y quería compartir una experiencia sobre esta figura del doctor Reinaldo Alarcón. Empezaremos leyendo dos pensamientos de Reinaldo Alarcón. Yo creo que en algo he contribuido a hacer respetar la profesión de psicólogo. Había que ganar audiencia social. Y el otro pensamiento: el desarrollo portentoso de la psicología actual, de nada serviría su avance si no se pone al servicio del hombre y la sociedad. Como ustedes pueden apreciar en estos dos pensamientos que rescaté leyendo sus obras, Alarcón, desde un inicio, él tuvo un interés muy social. Le interesó el grupo humano, la sociedad, el hombre. De ahí entonces que surgió la motivación para presentar un trabajo sobre él. Nosotros perseguimos con esta conferencia, en primer término, identificar y registrar la totalidad de trabajos científicos de acuerdo con temas: psicología educativa, psicometría, juego, personajes, etc., en los periodos 2019 a 2020. Y segundo, analizar el significado de la producción científica de Reinaldo Alarcón en la psicología social. Queremos que estos objetivos nos permitan, en primer término, darnos cuenta de la profusa labor que él realizó en varias décadas, en 7 décadas, del 2019 al 2020. Y bueno, y ahí encallar en un campo sumamente novedoso e interesante como es la psicología social. Quisiera, en primer lugar, hablar de la psicología social. La psicología social tiene un conjunto de áreas. En la sociedad contemporánea, esta disciplina alcanzó un nivel de desarrollo que es muy vertiginoso y construyó una estructura teórica, un conjunto de métodos. Luego se partió de un conjunto de métodos, elaboró un conjunto de técnicas de investigación, un conjunto de estrategias de intervención y luego un conjunto de hallazgos acumulados. A grosso modo, tiene una estructura teórica porque a lo largo de las numerosas investigaciones correlacionales y experimentales se fue configurando, estructurando una teoría psicosocial y dentro de ellas incluso mini teorías. Se dice estructura teórica porque es un conjunto de suposiciones, relaciones de hechos, vistos sistemáticamente, configuran un enfoque, un punto de vista, y que esto que parte no solamente no parte de la mera reflexión, sino de investigaciones empíricas. Son investigaciones empíricas que hacen que esto le dé sostenibilidad, que tenga una suerte incluso de fortaleza como tal. Entonces la psicología social construyó un conjunto de numerosas teorías, revisó, e incluso dentro de algunas teorías aparecieron unas pequeñas. Actualmente la psicología social tiene ya una estructura teórica bastante consolidada. Tiene un conjunto de métodos, fundamentalmente una metodología experimental. Existen libros que tratan exclusivamente sobre la experimentación en psicología social. En nuestro país
esta orientación experimental no aparece como significativo. Lo que prevalece es una metodología más bien de tipo correlacional. Alarcón, y en algunas investigaciones confirman que la mayoría de trabajos son de carácter correlacional asociativo. Tiene un conjunto de técnicas de investigación. Técnicas como técnicas observacionales, técnicas de entrevista y otro tipo de técnicas o los inventarios o las llamadas escalas a la manera de Osgood. Son técnicas que facilitan un conocimiento objetivo, real de los hechos que se está investigando. Y luego, con base en estos planteamientos teóricos y metodológicos, se empieza a diseñar estrategias para la solución de problemas. Habría que recordar a Valera, un ingeniero uruguayo que desarrolló la tecnología social, que no era otra cosa que la aplicación de las leyes y teorías psicosociales para la solución de problemas del grupo humano. Él ya no está en el Uruguay, sino fue ganado por los Estados Unidos y él está diseñando los programas que muchas veces no nos damos cuenta que nos están influyendo en nuestro comportamiento social. Y finalmente, un conjunto de hallazgos sobre psicología social se produjo numerosísimas investigaciones. Basta mencionar uno que está pasando aquí en Perú. Nosotros estamos recopilando casi la mayoría de las investigaciones psicosociales producidas y nos encontramos, yo he llegado a registrar alrededor de 700 títulos. Entonces, esto que nos dice que la psicología alcanzó un nivel de desarrollo sorprendente, más que otras disciplinas. Bueno, esto hace que en la psicología social, esta tenga que ser vista como una psicología social básica, porque está desarrollado a las teorías, al desarrollo de cualidades psicológicas, y hay muchos libros que concentran su interés en este aspecto. Es el caso de Martín Baró, de la psicología social en diferentes escenarios. Son los libros de Haroldo Rodríguez de Brasil, preferentemente aplicativos. La temática psicosocial e internacional. La temática psicosocial e internacional se basa, hemos creído pertinente estudiar los trabajos, analizar los trabajos de algunas publicaciones de libros de psicología social. Una, la más difundida, de Whitaker, por la editorial Trillas, USA. Él publicó una edición de su libro Psicología Social, pero que después no estuvo muy conforme con su libro de psicología y produjo un libro, La Psicología Social en el Mundo de Hoy. Yo tuve la ocasión de conocerlo en el Congreso Mundial de Psicología en México, a James Whitaker, y él presentaba su libro reciente con la contribución de los psicólogos latinoamericanos. De ahí, aquí, él incluye un tema que nos parece importante para América Latina, la psicología social de la pobreza. Kimball y otros, está el hijo del doctor Reinaldo, de Rogelio Díaz Guerrero, es un libro moderno, la psicología social, que trata de la psicología social, la aptitud, uno de los temas clásicos, el conformismo, influencia social, estereotipos, y la psicología cultural y la cultura y la personalidad. Creo que el eje muy importante está en la psicología, para él, en la psicología cultural y también la cultura y la personalidad. Tenemos Expósito Moya, dos autores españoles, que presentan más bien de un corte más de psicología social aplicada e introducen nuevos campos, como la teoría de la atribución, la formación, las actitudes, formación y cambio, la psicología social del envejecimiento, los procesos migratorios, la psicología social y la salud, la influencia social como uno de los ejes importantes.
la psicología, la influencia social, los procesos grupales como el intergrupo, el intergrupo y el problema de la violencia y género. Y, lógicamente, los ámbitos de intervención de la psicología, y en este caso aparece un tema muy importante, la psicología ambiental. Tenemos un trabajo sumamente importante en Perú, de Lucio Portugal, un psicólogo arequipeño, que ya está en la segunda edición su libro, Psicología Social. Él hace un planteamiento de la psicología social, su concepto, habla del tema de la violencia, la psicología social y las relaciones internacionales, los motivos, la personalidad y la sociedad. Este es un campo sumamente importante, y temas como la sociedad y la sexualidad. En suma, la temática significativa de la psicología social actual habla de 7 puntos. Primero, es la naturaleza de la psicología social. Dentro de esta naturaleza de la psicología social, revisa los conceptos, métodos, teoría e historia, los procesos de grupo, el liderazgo, la conducta colectiva, la influencia social y la atracción interpersonal. Y en cuanto a las actitudes, uno de los temas clásicos de psicología social es su concepto, formación, cambio, persuasión y altruismo. Un tema también que les interesa mucho a los psicólogos contemporáneos es la agresión, la violencia. Está ya ahora de moda la violencia de género, la violencia política y el proceso migratorio. Un tema también sumamente importante es la cognición social. Son los estereotipos, la percepción social, los prejuicios. Y ahora se destaca mucho la historia de la psicología social. Se habla de las diferentes teorías, las teorías de la atribución, la personalidad básica, que tuvo mucha acogida en el Perú en la década de los 60, 70, el problema de la dependencia, la interdependencia, y el tema de la cultura y personalidad, que es la psicología transcultural, la etnopsicología, y aquí se ve precisamente las relaciones internacionales. Veamos la contribución de Reinaldo Alarcón. Nosotros hicimos un registro en lo posible de todas las investigaciones que él había tenido. Los que aparecieron en el año de 1950, en la década de 1950, hasta el 2019. Reinaldo Alarcón nos deja en el 2020. Reinaldo Alarcón se le catalogó como uno de los psicólogos que más contribuyeron en la historia de la psicología, también en la psicopedagogía, en la psicometría y la investigación psicológica. Y en los últimos años, en las últimas décadas de este año, dio atención a la psicología positiva y a los temas de la felicidad y la psicometría. En el homenaje que se le dio en vida a través de la publicación de un libro dirigido por Jáuregui, la mayoría de los psicólogos peruanos y extranjeros que participaron en la publicación de este libro de más de 300 páginas destacan justo esa labor más de la línea psicopedagógica, de la historia, la investigación y la investigación peruana. Y entonces nosotros catalogamos todo esto y encontramos que el 35.8% está orientado a la psicología en general. Los agrupamos como psicología general. Pero, sin embargo, encontramos en psicología social 64% de una totalidad de 173 trabajos de psicología. Esto quiere decir que gran parte de la producción psicológica de Reinaldo Alarcón no está en la psicología educativa, no está en la psicometría, no está en el libro
que le hace honor a él, la investigación científica, sino más bien está en la psicología social. Bueno, algo que para mí también es sorprendente. Aquí vemos que la mayoría de los trabajos hemos revisado en las décadas, en 7 décadas. Estas décadas van de 1950 al 59, del 60 al 69, del 70 al 79, del 80 al 89, hasta el del 2010 al 2019. Cuando se revisa la producción, aquí vemos que el 32% son trabajos más bien de orden de la psicología educativa y que ocurre primero en la primera década, esto en la segunda década del 2019. Y el interés por los personajes aparece ya, a Alarcón le interesó mucho escribir sobre los personajes. Él tiene varios escritos sobre Walter Blumenfeld. Y otros de Rogelio Díaz Guerrero y otros personajes de la psicología. Aquí cubre el 48% que, como veremos después, esto se amplía en las siguientes décadas. Luego también es importante la psicología del aprendizaje. Psicología del aprendizaje. Un campo muy importante es estudio sobre la Universidad Peruana. Él trabajó en el INIDE y difundió mucho sobre los temas de investigación y escribió varios trabajos sobre la universidad. También es bueno destacar, escribió varios trabajos todavía en la década de los años 70-79 sobre desnutrición. Podemos decir que la mayoría de los trabajos que él empieza a producir con mayor profusión se da en la tercera década del siglo pasado, siglo XXI. Lo que descansa más en los temas de la desnutrición, la universidad, temas contemporáneos y psicología experimental. Esto mismo ocurre cuando se habla de la psicología educativa y también aparecen los trabajos vinculados con los proyectos, con las investigaciones en la psicología educativa a finales del siglo pasado. Esto cubre el 12%, es el 12%. Y luego, también una puntuación importante, serían estas las puntuaciones importantes, la mayoría de sus trabajos se da en estos, toda la psicología general se da aquí, y en el 2000 son trabajos variados en psicología experimental, etc. Finalmente son revisados 60 trabajos. Bien, como ustedes podrán ver, la versatilidad de Reinaldo Alarcón para cubrir temas de la psicología. Aquí vemos en este cuadro, en las diferentes décadas, de las 7 décadas que hemos apreciado, la mayoría de los trabajos de este orden de psicología general ocurrieron en el siglo pasado. Como ustedes pueden apreciar, a finales de la tercera década se incrementan sus trabajos, decae, y esto se incrementa en la década quinta, ya estamos en los inicios del siglo del 2000, finales del 2020, y que luego decae, y aquí ya no aparece esa curiosidad. Vamos a hablar ahora de la contribución de Reinaldo Alarcón a la psicología social. Quiero aquí presentar los libros significativos de Reinaldo Alarcón. Primero, si hablamos de psicología social, uno de los libros muy relevantes que produjo Reinaldo Alarcón
es acerca de la psicología de la pobreza y subdesarrollo. A él le llamó mucha atención este tema. Yo podría catalogar a este libro como uno de los pioneros de investigación empírica sobre la psicología social en el Perú. Es un libro que considero que tendría que ser un libro fundamental en la formación de los estudiantes de pre y posgrado. Creo que la contribución es sumamente novedosa. Yo diría que también que este libro marca, dado que somos un país con problemas, con desigualdades sociales, tensiones, la pobreza es tal, fuimos un país tercermundista, ahora somos un país en desarrollo, pero sin embargo la pobreza sigue marcando algo típico en nuestro país. Entonces, Alarcón se dedica a estudiar la psicología, la pobreza, pero que tiene todo un acento psicosocial. Ya después, Rubén Ardila publica en el trabajo de Whitaker. Alarcón escribió este libro antes y luego en el libro de Whitaker, estamos hablando del libro de Whitaker que se produjo en el año 1979, aquí Ardila publica un trabajo muy importante sobre psicología social de la pobreza. Pero ¿quién es el pionero del estudio de la psicología y que debe insertarse en la psicología social? Es Reinaldo Alarcón. Bueno, es muy conocido este libro de métodos y diseños de investigación de Alarcón, que sigue esa línea de seriedad, de profundidad, de objetividad, de pasión en la investigación científica. Creo que es un manual muy importante de investigación que no solamente es útil para psicología social, sino para toda la psicología. Y uno de los libros que aparece en el primer Congreso Perú de Investigación Psicológica en el Perú, donde exhiben numerosos trabajos sobre cuestiones transculturales. Los científicos nos hablan de la psicología social. Antes, en los congresos de psicología eran todos clínicos, psiquiátricos, y todos teníamos una formación de esta índole, más volcada a la parte médica, psiquiátrica y patologizante. Pero con Alarcón se rompe esto y marca un momento importante de hacer una psicología más bien comprometida con los temas sociales en el país. Y este es su último libro, la última producción de Reinaldo Alarcón, que es la psicología de los peruanos en el tiempo y la historia. Esto creo que es un libro muy novedoso que nos habla del comportamiento del hombre peruano de la urbe. En el Perú tenemos la urbe, que son las grandes ciudades, y las zonas rurales. Los estudios sobre zonas rurales no aparecen en una publicación como esta, sino o no figuran o salen en el extranjero o no se difunden lo suficiente, pero en el Perú, en el mundo andino, se hace muchísima investigación en esto. Si pudiéramos revisar las tesis de psicología, vamos a encontrar muchos trabajos que salen de Ayacucho, de Cajamarca, de Ancash, del Cusco, de Arequipa. Quisiera recordar aquí a Reinaldo Alarcón, cuando tuve que hacer mi tesis al terminar los estudios de pregrado en 1969, yo tenía una idea más condicionada por la formación que tuve, más clínica, pero yo no me sentía tan conforme. Conversé con él, le pedí que fuera asesor mío, él aceptó gustoso y más bien me sugirió, me dijo, ¿por qué no haces una investigación en la propia realidad? Ahí era muy importante el libro de Carabedo sobre la psiquiatría social en el Perú, uno de estos libros interesantes de Carabedo y Mariátegui, pero que era los estudios que hacían los psiquiatras a todos los migrantes que estaban en Lima. Mendocita, que es un centro que está por la Victoria, era el foco de estudio y ahí Carabedo y su grupo estudiaron el comportamiento y presentan in situ, pero in situ de la realidad diferente del hombre andino. Entonces Alarcón
Entonces eso prevalecía. Entonces yo tuve también un poco estudiar esa forma a las personas migrantes. Sin embargo me dijo, pero ¿por qué no? Porque tú no vas al lugar de origen. Entonces de este modo yo tuve que retornar a Ayacucho, a la provincia de Vilcashuamán, para estudiar la personalidad de los niños campesinos quechuas, aplicando la prueba del dibujo de la figura humana y el test de Macover, y hacer un estudio cultural y psicológico. Y entonces yo hice una tesis, él me asesoró en la preparación de mi tesis, que fue presentado al final en un congreso de psicología en Colombia, y luego publicado en la revista latinoamericana, y que marcó un hito importante. Es decir, yo recibí el apoyo, esta orientación más social, por eso el libro que yo escribí, donde hago un marco teórico y hago un estudio cultural de la realidad social que está viviendo, doy una explicación psicosocial de la personalidad. Surge de la zona rural. Muchos trabajos míos tienen esa orientación social. Eso me marcó un poco el paso, el camino para continuar en esta línea psicosocial y también etnológica. Y la psicología de los pueblos es del hombre de la urbe, pero que es un reflejo sumamente importante. Veamos aquí cuál es la contribución de Reinaldo Alarcón. Reinaldo Alarcón, como ustedes saben, produjo muchísimos libros, muchísimos trabajos. Nosotros revisamos artículos periodísticos, artículos publicados en revistas y sus libros. En estas 7 décadas, los libros que sobresalen, esta es la temática que está aquí presente, son 45 cualidades psicológicas que fueron sometidas, todas orientadas a la parte social. Uno de sus primeros trabajos es sobre motivación, luego situación económica, social e inteligencia. Él estudió la inteligencia, pero vinculado con las variables sociales. También cómo es la formación psicológica en los países en desarrollo, objetivos vitales. Es la psicología transcultural, que esto aparece en la década de la primera década, y en la segunda década también sigue los estudios sobre personalidad. Y no hay que olvidar que la personalidad no es simplemente un capítulo, una cualidad aparte, autónoma, sino es una que forma parte de la psicología social. En esta década es muy importante la psicología de la pobreza. Aquí, en el año 79, porque había movimientos sociales, un despegue, un cambio social, político que ocurría en el país, y interesaba conocer los problemas de la pobreza. Reinaldo Alarcón optó el camino de escribir un libro. Más antes había escrito numerosos trabajos que fueron publicados en el Diario del Comercio, varios números sobre la pobreza, y que al final le condujeron a producir un libro sobre psicología social. Esto es lo que marca la nota muy típica y característica en esta tercera década del 1970. En el 79 le da atención de manera preferente a la realidad universitaria. Y en 1900, en la quinta década, ¿sí?, es la realidad universitaria, y en el siglo XX ya, del 2020 al 2019, aparecen sus trabajos con una tendencia muy marcada sobre la felicidad, pero felicidad no tanto como un constructo desligado de la realidad, sino vinculado siempre con los problemas sociales. Estuve en Francia, revisé un libro de psicología social, y aquí tengo, bueno, lamentablemente no lo tengo, sí, aquí lo tengo, ese libro que se llama Psicología de la manipulación, de la sumisión, de psicología social de la psicología de la manipulación y la sumisión. Es un libro escrito por Gegen, quien sigue la línea psicológica, pero vincula con este proceso de manipulación, con el engagement,
O sea, se está vinculando la psicología social con todo el camino de la psicología positiva. Como veremos más adelante, la psicología social es uno de esos campos que da más acento a las situaciones sociales, no a la patología ni a los problemas. Y aquí están viendo que en Alarcón, en sus décadas de investigación del siglo XIX, no aparece nada vinculado con patología, con depresión, con neurosis, etc. Lo único que aparece es de los niños excepcionales y un trabajo escrito sobre los problemas, pero no es una investigación, sino los problemas psicosociales, donde se habla de la pobreza, de la corrupción, en fin, de este tipo de cosas. Pero lo de Alarcón tenía una orientación muy positiva. También alcanza este nivel positivo los estudios sobre personajes y también la gratitud y la psicología positiva. En el 2019 aparece sus trabajos con más profusión sobre la felicidad. También sigue la psicología positiva y trabajos vinculados sobre la gratitud. En suma, lo que mayormente sobresale en la obra de Reinaldo Alarcón son los temas vinculados con las situaciones sociales, con los temas de las actitudes sociales y, de manera importante, sobre la psicología de la pobreza. Los problemas psicosociales y la etnopsicología. Aquí tenemos otro trabajo sobre el futuro de la psicología, la psicometría. Acá los personajes, Alarcón empieza a escribir varios trabajos sobre Rubén Ardila, sobre Rogelio Díaz Guerrero, también escribió sobre Walter Blumenfeld y la psicología de los peruanos. Como ustedes podrán advertir, y como veremos aquí, es muy diferente a lo que él hacía en psicología peruana. Aquí en la psicología social son en estas últimas décadas, en la década a partir de la década 3, y que el interés, pero en la primera década se mantuvo el interés por la psicología social, por temas psicosociales, que fueron incrementándose en la década del siguiente, de esos años, pero en la del 79 alcanza un techo sorprendente el interés por el tema psicosocial. Esto mantiene un nivel igual que en el segundo, pero que sigue siempre en alza. Los temas psicosociales son prevalentes, hasta que en la sexta década, estamos hablando ya de la primera década de este siglo, es prevalente. Y también, no, en la década anterior, en la primera década de este siglo y en la segunda década de este siglo, son prevalentes. ¿Qué podemos decir entonces aquí de Reinaldo Alarcón? En la gráfica precedente es posible señalar la dirección y la diversidad de los trabajos de Reinaldo Alarcón en la psicología social. La variedad, al decir de José María Arguedas, en Todas las Sangres, él escribe todas las psicologías en el Perú, pero mantiene una unidad cuyo marco, cuyo contexto es de índole social. Es de índole social. Las áreas y subáreas tienen relevancia social. Y si nosotros comparamos con los trabajos de las publicaciones, guarda homogeneidad. Hay una concordancia. Él, sin ser un psicólogo social, y nunca él dijo que era psicólogo social, sin manifestar esto, pero lo que él hacía
silenciosamente era hacer una psicología social, construía una psicología social. En el siglo XXI aparecen nuevos temas en los ámbitos internacional, psicología cultural por Kimball y Díaz Guerrero, Loving Díaz Guerrero, en México, psicología de la pobreza por Whitaker, influencia social, que es uno de los temas, uno de los factores claves que gobiernan nuestro comportamiento social, y de Expósito y Moya sobre, de Moya, ¿no? Es el trabajo de Expósito y Moya, y después aparecen otros trabajos ya en el Perú, en esta línea nacional, sobre bienestar subjetivo, el sentido del humor, la identidad social nacional, metas e identidad institucional, comportamiento antisocial, antiambiental, proambiental, entusiasmo y optimismo, resiliencia y psicología de la liberación. Esto ya son nuevas tendencias de personajes e investigadores. Yo como psicólogo social también empiezo a encontrar una razón de ser en los temas. Muy bien, como dije, existe una analogía de los trabajos de Alarcón sobre psicología social con los referidos por los autores con mayor experticia en la psicología social. Alcanza un nivel significativo la psicología social de la pobreza. Esto creo que es, igual que el tema de la psicología de liberación, aquello que nos identificaría como país que estamos contribuyendo al desarrollo del conocimiento científico en el mundo. Amalio Blanco, uno de estos grandes psicólogos europeos de Madrid, manifiesta que la presencia de la psicología latinoamericana son, en primer lugar, la psicología social de la liberación de Martín Baró, pero se olvida de la psicología de la liberación que hace nada más ni nada menos que un psicólogo con eminentemente una orientación social, Guardia Mayorga. Esto fue parte de del simposio que nosotros hicimos y en el que se plantea como uno de los que difundieron, es uno de los pioneros de la psicología social, y también para conocer nuestra psicología tenemos que buscar estar en nuestras raíces. Esto está haciendo una psicóloga social, yo diría discípula de uno de estos personajes venezolanos, Salazar, que la estimuló mucho para el desarrollo de la identidad nacional y que ahora ella está trabajando en el Cusco precisamente con un PhD para conocer, descubrir las identidades, los estilos propios de la cultura andina. Creo que esta es la labor que a los psicólogos sociales nos corresponde hacer ahora y en el futuro. Creo que independientemente de la psicología social de la urbe, tenemos que hablar mucho sobre la psicología popular o de la psicología de las zonas rurales y centrarnos en temas que lo está haciendo México gracias a la contribución de Rogelio Díaz Guerrero sobre las premisas histórico-socioculturales y la etnopsicología. Y creo que aquí también es necesario recalcar la importancia de Reinaldo Alarcón en la investigación psicológica en América Latina. De la mayoría de los psicólogos que hacemos investigación, muchos trabajos son publicados en el extranjero, pero no con ese nexo de entender cómo es la cultura latinoamericana, por ejemplo. Y Alarcón es una de esas, constituye una de las figuras que se interesó por conocer la psicología en América Latina, más que ningún otro peruano. Aquí un comentario. La contribución a la psicología peruana que más le distinguió a Alarcón fue de manera preponderante la psicología social a partir de la década de los 70, que fue enfatizado en los 90 y configurada con más notoriedad en el presente siglo, lo convierten en uno de los cultores de la psicología social peruana. Es pionero del estudio psicosocial de la pobreza en el Perú y América Latina. Por eso manifestamos que la psicología social de la pobreza, que tiene su origen aquí en el Perú y que en otros países se está desarrollando, en países con los mismos problemas,
es algo muy peculiar que nosotros necesitamos difundir con mayor entusiasmo. Gran parte de los trabajos que tienen un acento histórico-social es el estudio de la felicidad, el subdesarrollo y sus efectos. Yo creo que el tema de la felicidad es uno de esos campos extraordinarios. Nos enseña a ver la naturaleza del hombre en términos de sus fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el hombre? Muchas veces estas fortalezas no aparecen y gracias a la psicología de la felicidad y a la psicología positiva podemos reconocer que la felicidad es este proceso importante de bienestar. Lo que buscamos los seres humanos es lograr bienestar. Eso hizo Alarcón para buscar la felicidad. No es un bienestar donde nosotros tengamos que ser felices, etc. Y el tema del subdesarrollo y sus efectos, creo que son líneas que nos deja para trabajar a futuro. Él difunde la línea etnopsicológica basado en las premisas históricos socioculturales del mexicano Díaz Guerrero, en varios trabajos del 2003, 2004, 2006, 2008 y 2011. Y son pocos los que reciben homenajes en vida. Este es el gran homenaje que le otorga Jáuregui, uno de sus alumnos, discípulos y colegas, que une a varios psicólogos de Perú y del extranjero para darle un homenaje con respecto a su obra fecunda. Esto mismo lo hizo el Colegio de Psicólogos del Perú, dirigido por el doctor Flores, aquí en este año, y San Marcos, que también hablaron de la importancia de Reinaldo Alarcón. Él produjo 11 libros y 173 artículos científicos. La profusión de su trabajo, pues, es enorme. Podríamos señalar indicando que los psicólogos, no los psicólogos en el Perú, sino psicólogos mexicanos como Moreno y Gutiérrez en el 2015, sintetizan las virtudes de Alarcón y lo catalogan como vigía, cronista, culto e inteligente, curioso y comprensivo, dinámico y ameno, filósofo, investigador, generoso y fuente y referencia. Creo que con estas palabras podemos terminar y aquí del trabajo. Alarcón es solo la figura central en el desarrollo de la psicometría de la psicología peruana en psicología. También la felicidad confundible en el área de la sociedad, que Alarcón es una de las figuras paradigmáticas de psicología social peruana. Aquí yo tengo acumuladas todas las referencias, no me alcanzó el espacio, aquí solamente tengo las referencias de los autores que me permitieron construir este trabajo y que terminaríamos con esta ilustración para decirles muchas gracias por estar, por haber participado conmigo en esta conferencia.